wirklich für mich ein, so wie ich für dich. One small step for man. Hasta la victoria siempre. We are the greatest nation on earth. Властных иллюзий. 国泰民安。 A raíz de Indiana Jones y el Gran Círculo, el videojuego que se va a estrenar el 9 de diciembre, si no se ha estrenado ya, se me ha ocurrido sacar a colación un tema que me quitaba el sueño, que me quitaba la salud, que me intrigaba. Y no estoy exagerando. Me refiero al mito del aventurero, del explorador, con látigo y pistola en mano. Lo hemos visto en muchos productos culturales, en muchos productos audiovisuales. Lo hemos visto en Uncharted, con Nathan Drake. Lo hemos visto, por supuesto, en el cine, con Indiana Jones y Harrison Ford, con sagas como La Momia, qué mítica La Momia. La Búsqueda, esta me gusta un poco menos. Lo hemos visto incluso en series como Relic Hunter, no digo nada de esta. Y por supuesto en la literatura con personajes como Alan Quatermain, de Henry Haggard, o el profesor Challenger, del gran Arthur Conan Doyle, o incluso uno más modernito, Ulysses Quicksilver, que luego se puso a hacer camisetas. En definitiva, el arquetipo de arqueólogo aventurero que asalta tumbas y persigue tesoros perdidos está presente, está muy presente en el imaginario colectivo. Y como arqueólogo, mejor dicho, como licenciado en arqueología, me pregunto, ¿de dónde viene este mito? ¿Quiénes son, si es que los hubo, los Indiana Jones de carne y hueso? Vamos a cazar tesoros. Lo desconocido, lo oculto, el misterio que está por hallar siempre ha causado fascinación. Y en los albores de nuestra civilización, en la antigüedad, podemos encontrar muchos ejemplos que encarnan la figura del explorador que, haciendo frente a adversidades y trampas, viaja en busca del tesoro. El primer ejemplo claro de este arquetipo es Jasón, el héroe griego que protagoniza una de las sagas épicas más importantes del mundo clásico, la de Jasón y los argonautas. Este tal Jasón era hijo de Esón, rey legítimo de Iolco, en Tesalia, Grecia. Cuando el pequeño Jasón era todavía un niño, su tío Pelias usurpó el trono. Y para protegerlo, su madre finge su muerte y lo envía a ser criado con el centauro Quirón, mitad hombre, mitad caballo, quien le enseña el arte de la guerra y la medicina. El pequeño príncipe crece y años después vuelve a Iolgo a reclamar su trono. Pero su tío Pelias, temeroso, le propone una misión imposible: recuperar el vellocino de oro, ahí está el tesoro, que se hallaba en la remota región de Cólquide, en el Mar Negro, bajo la custodia de un dragón. Jasón acepta el reto y reúne a sus héroes conocidos como argonautas que viajan en su nave Argo y tras numerosas aventuras llegan al Mar Negro y consiguen el vellocino, dando muerte al terrible dragón. Jasón por fin consigue su objetivo, vuelve a Iolco y reclama el trono de su tío, que se vuelve a negar. Al final, y con la ayuda de Medea, la hija del rey de Cólquide, consigue envenenar y asesinar al rey impostor, viéndose obligado, sin embargo, a abandonar su país, siendo acusado de asesinato. Triste final. Compleja, enrevesada, la tragedia, muy griega, que nos recuerda, sin embargo, el arquetipo del héroe aventurero del que estábamos hablando antes. Vamos con otra historia. Otros de los aventureros que nos vienen a todos a la cabeza son los tan mitificados caballeros de la Edad Media. ¡Yeah! Protagonistas, por ejemplo, de sagas míticas como las leyendas artúricas. Las leyendas artúricas representaban un conjunto de relatos y mitos que narraban diferentes aventuras en torno a la figura del rey Arturo, un legendario monarca británico. En las diferentes leyendas aparecen personajes como Perceval o Galahad, caballeros que encarnan el espíritu aventurero digno del mismísimo Indiana Jones. Estos se lanzarán a descubrir los grandes secretos de la civilización occidental medieval, haciendo gala de los grandes atributos de la época: el valor, el honor y la justicia. El Santo Grial, objeto mítico de la cristiandad, y su búsqueda será uno de sus grandes objetivos. Os sonará esta historia. Esa es la copa de un carpintero. Siguiendo en este mundo medieval que cada vez estrechaba con el tiempo, estrechaba cada vez más los lazos, con los límites cada vez más vastos del mundo conocido. Y surge sobre todo a partir de la Baja Edad Media la figura del aventurero, del explorador. Os va a sonar. Os sonará evidentemente Marco Polo, y llega nada más y nada menos que hasta la corte del Khan, en Asia. Menos conocido en Occidente es Ibn Battuta, miembro de una importante familia de la dinastía Meriní que gobernaba en el Magreb durante el siglo XIV. Battuta era un aventurero y explorador que, al igual que su compañero Marco Polo, recorrió los confines del mundo conocido, superando a este en distancia total recorrida. Recorrió el oeste, las costas orientales y el norte de África, sur y este de Europa, Oriente Medio, la India, Asia Central, el sudeste asiático y parte de China. Faltaba el látigo y el sombrero para parecerse a Indy, pero lo cierto es que el relato de sus aventuras, descritas por el estudioso granadino Ibn Yusay, causaron gran impacto en las cortes de la época. La búsqueda de conocimiento, el magnetismo de lo desconocido, siempre presentes. Como digo, esta es una época, la Baja Edad Media, de avances, de cambios y de importantes avances en la navegación, con la profusión, la popularidad en Occidente de la coca, por ejemplo, de un tipo de barco a vela, claves para que Marco Polo y otros aventureros se lanzasen a la aventura y que posibilitan el próximo paso.
La era de los descubrimientos, la era de la búsqueda del oro, de las ciudades perdidas, del choque de civilizaciones que por supuesto sus desastrosas consecuencias. Pero no vamos a hablar de eso ahora, y es que el descubrimiento de América en concreto supuso un cambio, un punto de inflexión en la elaboración del mito del explorador aventurero moderno. Al menos fue una fuente de ideas y conceptos de los que se nutrirían los futuros indies. Uno de ellos es el Dorado. ¿Quién no ha oído hablar de la mítica ciudad dorada, llena de riquezas, que volvió locos a tantos y mató a muchos otros? Lo cierto es que la codicia y la obsesión de los exploradores europeos por el oro, y de nuevo por lo desconocido, llevaron a hombres como Gonzalo Jiménez de Quesada, Francisco de Orellana o Sir Walter Raleigh a explorar y peinar cientos de miles de kilómetros en tierras caribeñas y sudamericanas. Kilómetros recorridos, en vano por supuesto, pero el eco de sus crónicas ha llegado a nuestro tiempo y ha aportado su granito de arena al imaginario colectivo. La mítica fuente de la eterna juventud, el país de la canela o Paititi son otro de los ejemplos. Evidentemente la modernidad, la técnica, el avance científico irrumpen a la historia cuando llega el siglo XIX, y mientras las diferentes ciencias toman formas, se estructuran, lo hace también a su vez la arqueología. Disciplina todavía en pañales que se encargaría de encontrar, rescatar y conservar aquellos vestigios del pasado que resultaban tan codiciados por los aventureros. La búsqueda del pasado desconocido se volvía poco a poco más académica, con alguna última cagada. Digamos que no eran todavía muy profesionales. Hombres como Henrik Schliemann, descubridor de la ciudad de Micenas o Troya, Howard Carter, que osó levantar de su eterno letargo al mismísimo Tutankamón, ambos, entre otros, utilizaron una curiosa mezcla entre ciencia e intuición para realizar sus descubrimientos. Y es que su técnica, su metodología era tan desastrosa en ocasiones que arramplaban con todo lo que había a su paso, sin importar órdenes, ni limpieza, ni procesos. Ejercían, como digo, de primeros arqueólogos. Aún así, se parecían bien poco a los intrépidos aventureros con pistola y sombrero, pero sus descubrimientos añadieron un poquito de pimienta, un caldo de cultivo, de los que bebieron algunos de los grandes literatos, algunos de los grandes escritores del siglo XIX, que mezclando lo exótico de los parajes coloniales y la sed de conocimiento y aventuras, crearon personajes como Phileas Fogg o Capitán Nemo, de Jules Verne, David Balfour, de Stevenson, Huckleberry Finn, de Mark Twain, o el Capitán Ahab, en Moby Dick, de Melville. Todos ellos representaban aventureros, buscavidas en un mundo que se expandía, bailando siempre entre el romanticismo de lo desconocido y la técnica, la tecnología traída por la revolución científica. De todos ellos beben, de todos ellos nacen historias que hemos comentado al principio, como por ejemplo la del profesor Challenger de Arthur Conan Doyle o Dirk Pitt de Clive Cussler. Estas últimas ya escritas a caballo entre el siglo XIX y el XX. Pero hemos hablado al principio, a colación del juego, de Indiana Jones, quizá el personaje más presente, el más popular entre todos los que representan a la figura del explorador aventurero, y que aúna, como digo, muchas de las líneas que hemos ido trazando en este viaje de más de 1000 años. Efectivamente, la figura de Indy es puramente ficticia, es un personaje inventado por el señor Steven Spielberg, pero detrás de este personaje hay una historia, hay un tipo de carne y hueso que inspiró al director norteamericano. Lo vemos. Nacido en Hawái, en Honolulu, y transfiriéndose después a Massachusetts, el señor Hiram Bingham completó su licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad de Yale en 1898, y 2 años después toma uno de los primeros cursos de Historia Latinoamericana ofrecida en los Estados Unidos, en California. Se doctora en la Universidad de Harvard y ejerce como profesor de Historia y Política, Indiana. Pero su futuro, igual que el de Indy, parecía estar lejos de las aulas. Era un profesor de Yale cuando en 1911 redescubre las ruinas de Machu Picchu, mientras exploraba América del Sur. Fue en realidad un agricultor peruano, Agustín Lizarraga, el que realizó el descubrimiento varios años antes, dejando una inscripción en el yacimiento. Bingham era consciente, y así lo hizo constar en su libreta. Pero tras años de renombre y fama, parece que se le terminó olvidando, ya que se le olvidó mencionarlo cuando en 1948 escribe La ciudad perdida de los incas, que se convierte, por cierto, en un bestseller. Podría haberse tratado de una pequeña falta sin importancia, de no ser porque la ambición y la codicia desmedida de Bingham se hicieron notar desde el principio. Y es que tras su llegada y tras las excavaciones en Machu Picchu en 1911, se creyó con el derecho de apropiarse de casi 50.000 piezas arqueológicas peruanas y enviarlas a la Universidad de Yale, enriqueciéndose con ello. Sí, era un auténtico pieza. Tras numerosas quejas, Perú logró repatriar 300 de las 46.332 piezas robadas. Vaya jeta. ¿Qué pasa ahora? ¡Fuera! ¡Fuera! A todo hay que decir que los aportes historiográficos de Bingham son incuestionables. Volvió de Sudamérica y elaboró teorías sobre el posible carácter sagrado de las ruinas incas, teoría que la arqueología moderna desmintió, pero que aportaba puntos de vista interesantes. Además, el tipo atrajo los focos internacionales a Perú, convirtiendo las ruinas en uno de los mayores atractivos turísticos de Sudamérica.
Casado con una de las multimillonarias herederas de Tiffany, Bingham tuvo 7 hijos y se forjó una carrera militar. En 1917 se convierte en aviador y organizador de las escuelas de aeronáutica militar de los Estados Unidos, para más tarde ascender a teniente coronel. Lo tenía todo este tío, como para no hacer una película. Pero esto no acaba aquí. Bingham participa en la Primera Guerra Mundial al frente de la escuela de instrucción aérea más grande, y tras la guerra comenzó su carrera política como vicegobernador de Connecticut, entre 1922 y 1924. Gobernador ese mismo año y hasta representante republicano del Senado hasta 1933. El senador volador, así le llamaban. Tras abandonar el Senado en 1933, Bingham se divorcia, se vuelve a casar, no para el tío, y se pasará la Segunda Guerra Mundial dando conferencias en escuelas de entrenamiento de la Marina. Morirá en 1956 en su casa de Washington y será enterrado con honores en el cementerio de Arlington, en Virginia. Ya lo veis, el parecido de Bingham con el profesor Jones parece evidente. Sin látigo, sin estar rodeado de nazis, pero con las mismas ganas de aventura. Y un poco más cabrón también es. En resumen, con todos los ejemplos que hemos dado, podemos decir que ambos representaron distintas caras de un mismo prisma. Cuando la curiosidad, el espíritu de aventura y la sed de conocimiento del ser humano irrumpen, no hay manera de pararlos. Ni maldición, ni trampas, ni enormes rocas que ruedan.